vida. Todos quieren ser unos expertos y llegar muy deprisa a triunfar. Irás jamás, cada paso acerca a tu meta. Mejor estás cada vez que intentas. Nuestro mundo es diferente. Nuestro mundo has de ver. Nuestro mundo es algo nuevo y esencial. Y si quieres ser el mejor, hazte con todos de una vez. Esto es Pokémon. El mejor, hazte con todos de una vez. Esto es Pokémon. Nuestro mundo es diferente. Nuestro mundo hace fe. Nuestro mundo es diferente. Nuestro mundo hace ver. Nuestro mundo es algo nuevo y esencial. Y si quieres ser el mejor, hazte con todos de una vez. Esto es Pokémon. Esto es Pokémon. Wow. Esto es Pokémon. Yeah. Yeah. Esto es Pokémon. Aoi, 風が今胸の顎叩いても私だけのまだ見つめて微笑んでる彼方そっと触れるもの求めることに夢中で運命にさえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつが気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための晴れがあること残酷な天使の手線まとめからやがて飛び立つほとばしる熱くBien, aquí estamos con Yuko y Exio, que van cosplayados de... Elizabeth Middleford, Y el Phantom Hive. ¿De dónde sois? de Valencia. Os he visto en algún salón que otro, ¿no? Cosplayados, ¿ves? Sí, solemos ir a bastantes jornadas y salones de aquí de Valencia. ¿Y habéis venido alguna vez a esta jornada, aparte de esta? Sí, a las de verano, a las Mislata Otaku. Ah, que hay varias y no os lo perdéis ni una, ¿eh? ¿Y qué? ¿Para el Salón de Valencia tendréis algún cosplay pensado para participar? Tenemos cosas pensadas, Varias en mente. y a ver si ahora nos decidimos ya por una. Y Pero no tiráis más por una que por otra. estamos entre ir de videojuego, de anime o de Reborn, de Final Fantasy, no sabemos aún bien. Mucha imaginación, mucha imaginación. Pues bien, espero que lo paséis bien, ¿vale? Ahora soy presidente del gobierno. Bien, buenos días. Estamos aquí con Lisa y con Silvia, que son una de las organizadoras del staff de Mislata Otaku. ¿Y qué? ¿Cómo veis el día? Pues bien, hoy no hay tanta gente como la edición anterior que hicimos en verano, pero esperamos que conforme se vaya pasando las horas de resaca vayan apareciendo por aquí. Y que mañana venga más gente sobre todo. Porque dijeron que iban a ir más gente por ser... Es que también nos lo han comentado los stands, que parecía que hoy fuera domingo y mañana sábado en un salón normal. ¿Pero qué? Espera un segundo. Me están metiendo mano por debajo. Vale, así no puedo. Lo siento. Y nada, esperamos que venga más gente mañana y sobre todo por la tarde. Y ahora sabíamos que iba a venir poca gente por la mañana porque después del día de Navidad está todo el mundo de resaca y cansados. ¿Y desde cuándo hacéis este evento? Pues tuvimos una edición el junio pasado
más que nada para ir tanteando un poco el terreno, ir probando, y ahora es realmente la que hemos hecho un poco más grande, y son estas. La vez anterior fue solo un día y además aprovechando, sí. aprovechando temática navideña, que no había nada en estas fechas, pues dijimos, se puede sacar mucho jugo, yo que sé, que si villancicos, que si cosplay navideño, que mil cosas temáticas con polvorones, y se puede sacar bastante partido de estas fechas. Hombre, sí que he visto a muchas Santa Claus por ahí, vestidas, y muy bien. Y unos precios muy baratos, muy económicos, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que tampoco hay que gastarse mucho dinero para ir a unas jornadas, sobre todo porque tampoco somos unas jornadas grandes que podamos decir que, yo qué sé, que vale la pena. A ver, vale la pena venir, pero no es algo por lo que la gente se mate y todavía no nos conocen suficiente. Entonces, ya iremos subiendo el precio conforme vaya pasándolo. No. Además, hay crisis y nosotros entendemos. No, yo, por ejemplo, no pagaría 8 euros por ir a unas jornadas como estas. Entonces, entendemos que la gente tampoco va. Hay que tener un poco de cuidado. ¿Y cómo está el tema de las actividades? ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que tenemos muchas. Intentamos que fuera lo más completo posible. De los 2 días hemos intentado llenar todos los huecos de escenario, de videojuegos, juegos de mesa, hemos intentado poner talleres, hemos intentado hacer en todas las horas algo para que la gente no se aburra. Y un poco eso tematizado y lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos. Sobre también. todo destaca también el escenario, que tenemos un escenario muy activo, tenemos muchas actividades chorras en plan de dibujo extremo, que son... O Trivial Freaky. Trivial Freaky, que eso en realidad quien lo hace un poco chorra es la gente que participa, porque nosotros sí que nos lo curramos, ¿no? Pero sí que hay muchas actividades muy chorra, de 10 minutos para rellenar un poco, pero para que la gente se lo pase bien. Más que nada es eso, sí, para no estar siempre en el escenario pues con lo típico karaoke, cosplay y silencio. Que creemos que un escenario activo es lo que hace unas jornadas activas. ¿Queréis decir algo por la Otaku para que vean nuestros nuestros portal otakus así? Pues que vengáis, que lo volveremos a hacer el año que viene si no hay ningún problema, que os acerquéis por aquí, suponemos que tendremos un local más grande y todo. Nos darán subvención y todo, nos darán subvención el año que viene, igual tenemos dinero y todo. Eso, y que visiten mucho Portal Otaku, que está muy bien. Vale, pues hasta la próxima. Mirando al frente. Hasta que no es incoordinante, aquí no baja nadie. Aquí estamos con Safira, que estaba a cargo de un taller. ¿Cuál era tu taller y de qué consistía? Era taller de Hama, que son unas bolitas pequeñitas de plástico, que las pones en una plancha, rollo píxeles, lo planchas y se te queda la figurita que tú quieras. ¿Estás a cargo de algún taller más? Sí, estoy a cargo del Hombre Lobo, que hemos hecho una versión navideña muy guay, hay las cartas con Papá Noel, que va a secuestrar niños que se pueden secuestrar. No hay niños, así que en realidad no los secuestramos de verdad, pero podemos secuestrarlos si queréis, por vosotros. También taller no, eso ya es Jungle Speed, torneo de Jungle Speed y Texas Hold'em. Estoy ahí de croupier repartiendo póker ahí. Está muy guay. ¿Y cómo veis el salón? Las jornaditas, ¿cómo las veis de animadas hoy? Bien, ha venido más gente de la que esperábamos, porque como son fiestas y tal, pensábamos que iba a venir menos gente, pero ha venido muchísima. Hemos tenido problemillas y tal, pero todo arreglado, pero hay muchísima gente, más de la que esperábamos, y está muy guay. Portal Otaku, os queremos mucho, aunque no os he visto nunca, pero me haré fan vuestra. Y venir a mis jornadas más a menudo. Hombre, es la primera vez que os veo, así que da igual. Os queremos.
trabajo que si no No entiendo nada. Bueno, a los dientes. Bien, aquí estamos con Esther y con Rookie, que se han presentado al concurso de cosplay navideño, las vemos. ¿Qué? ¿Cómo habéis visto el concurso? Un poco vacío. Pues sí, solo han participado ella y otra parejilla. Pero bien, ¿y qué? ¿Cómo habéis visto el día, las actividades? Pues hemos llegado tarde. Hemos llegado un poquito tarde, hemos llegado a la hora de comer y ya... Pues muy mal, ¿no? ¿O qué? No, ahora disfrutaremos de la tarde. ¿Pero mañana vendréis también? Sí, mañana sí. Esperemos que mañana haya más gente, si os presentaréis al cosplay vaya mejor, ¿no? Además, no sé, hoy Cosplay sí. hoy vamos de un anime, bueno, un anime que acaba de acabar ahora hace nada y que tiene un videojuego en Japón que es Idol Master, de Idol Master. Y bueno, ya Iori Minase y yo Haruka Mami. ¿Algo que tenéis que añadir para Portal Otaku? Feliz Navidad. ¡Merry Christmas! Un aplauso, por favor. Bravo. Somos primeritos. se quita, ¿no? ¿O no? Está bien. Eso queda guay, se va a ver mi voz. La narración de la película. Sí.
Aquí estamos con Yuki y con Ayu, que son las responsables de la caja, de los menús. ¿Y qué? ¿Cómo van las ventas? Bien, estamos vendiendo bastantes menús. Eso. ¿Y cómo va el día? ¿Viene mucha gente? ¿Poca? Sí, bueno, estamos bastante ocupadas. ¿Lo estáis aquí todo el día? No. Tenemos turnos. Yo ahora, por ejemplo, me voy a escenario. Yo no estoy todo el día aquí. Ah, pues espero veros en el escenario pronto, ¿vale? Yo voy a cocina. ¿A cocina? Pues vale, pasarlo bien. Aunque nosotros lo pasaremos mejor, seguro. ¡No cortes la música! Después, que si esperan a que un gordo señor vestido de rojo les traiga regalos de unos enanitos que los crean ellos. ¡Qué asco de señor! Y encima tengo millones de papeles por arreglar. ¿Dónde cojones está Sebastián? Santa ha llegado. ¡Ah! ¿Eres tú otra vez? Claro que sí. Después de todo he venido a hacerte una visita. ¿Y quién mejor que yo al disfrazarse vestido de santa para que me mansión? Asco me das. He venido a traerte un regalito. Toma esta. Pero esto es comestible. Pruébalo. Está bueno. ¿De qué está hecho? Está hecho con una antigua receta de la casa Trance, con un ingrediente muy especial. Era bellana. ¿Qué te pensabas? Bueno, esto está un poco solitario. ¿Dónde está tu mayordomo? ¿A ti qué te importa? Seguro que está con algún gatito. Mi mayordomo al menos me respeta, no como el tuyo. El mío, al menos, está más bueno. El mío es un sex symbol. Muy bien, sí, para los gatos. El mío no hace al menos no se tira todo el día haciendo un ganchillo con telaraña. Es el nuevo regalo de Navidad para siempre.
The Auditore are not dead. I'm still here. Me, Ezio Auditore. Nothing is true. Everything is permitted.
¡11! ¡Y 12! ¡Feliz